Muy buenas tardes a todos. Queremos agradecerles por estar con nosotros en esta sesión en vivo, en este Facebook Live, en el que hablaremos sobre el desafío multilatino ante el surgimiento de China y sus multinacionales. Es una invitación que hacemos desde programas abiertos de educación ejecutiva de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes y también desde el programa que próximamente iniciaremos, el desafío multilatino, cómo mejorar la competitividad empresarial a través de las alianzas público-privadas. Hoy nos acompaña Beneta Andonova, ella es la decana de la Facultad de Administración, quien nos hablará de este importante tema que seguramente les aportará a ustedes, a su estrategia empresarial, a la forma de mirar la competitividad regional, local y mundial de una manera diferente. Beneta, gracias por acompañarnos y este espacio es tuyo. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos que nos acompañan hoy en esta conversación. Lo que he preparado es una presentación breve que se basa más en los productos y los procesos de investigación míos y de colegas míos con los cuales estoy colaborando, siempre tratando de dar esta mirada importante y relevante para los empresarios de la región en América Latina. Hoy hablaremos de China y obviamente todos estamos en nuestras casas, un poco desesperados quizá, y China otra vez ha salido como uno de los referentes, no solamente por el tema de el origen del virus COVID-19, sino también a raíz del papel que ha desempeñado durante la pandemia en su territorio, en particular en la ciudad de Wuhan, y en lo que está sucediendo en los días después. Entonces, yo obviamente no pude quedarme por fuera de esta dinámica en los medios y hoy empecé a preparar esta presentación precisamente con una lectura de temáticas que tienen que ver con el coronavirus y el papel de China, un poco desde una óptica comparativa, China y el Occidente, China y América Latina, en lo que estamos viendo. Entonces, no voy a decir cosas que ya conocemos de sobra, tal vez les voy a llamar la atención a algo que probablemente pasó por debajo del radar de los no especialistas en tema de geopolítica o política exterior y quiero enfatizar este hecho porque en América Latina las noticias relacionadas con China suelen tener un perfil un poquito más bajo que en otras regiones en nuestro planeta, donde China sí es una noticia de primera plana. Y quiero llamarles la atención a una publicación, obviamente hay muchas relacionadas con esto, en particular escogí la de The Guardian desde el 16 de febrero, es algo muy, muy reciente, donde se utilizó una palabra que sorprendió los analizadores en cierta medida. Se utilizó una palabra que en español no tiene una buena traducción y se llama wastelessness para aquellos de nosotros que culpan por mezclar los diferentes idiomas. Es muy difícil traducirla, pero es algo como la ausencia del occidente. Y esto empezó desde más o menos el comienzos de febrero, a gestarse como una narrativa, como algo que define de alguna manera la situación global en este momento. El ministro de Exteriores de China, les saqué acá del artículo de Guardian, está acá el link, les vamos a compartir la presentación para que ustedes puedan leer todos estos materiales y tener el acceso a todo debidamente referenciado. Entonces el señor Wang Li lo que dice al final del artículo de The Guardian es que realmente el problema que estamos enfrentando hoy en día deriva de
la ausencia de ganas y de deseo del Occidente a reconocer lo que ha hecho China, su gran trayectoria de desarrollo y rejuvenecimiento, esa es la palabra que él utiliza, siendo un sistema de vida, un sistema productivo tan distinto del Occidente. Entonces, realmente aquí yo creo que venimos a hablar mucho más allá del desafío multilatino. Creo que hoy en día en el mundo estamos hablando de que cuál es la crisis de los modelos que conocemos como modelos occidentales y cuáles de los aspectos que China ha llevado a la práctica dentro de su forma de organizar, de gestionar, puede tener algo de razón. No tenemos ninguna de estas respuestas, de hecho, muchas de estas preguntas ni siquiera los estamos haciendo todos, sino en unos círculos tal vez un poco más intelectuales, pero son totalmente vigentes. ¿Qué es lo que sabemos sobre China cuando estamos mirando China desde la óptica de América Latina? Estamos viendo una salida en escena, ahora muy poca parte de mi presentación tiene palabras y oraciones. He traído realmente una cantidad de datos y gráficas que hemos analizado en nuestras propias investigaciones y aquellas en las redes en las cuales estamos perteneciendo a nivel internacional. Así que simplemente como una preparación a la información que les voy a entregar, quisiera tener la oportunidad de decir que en el momento en el cual otras potencias globales están más ensimismadas, están más volteadas hacia el interior, China está mostrando una aspiración importante de salir en el escenario global y eso es algo que tenemos que reconocer y no pasó en tiempos recientes. La tendencia la estamos observando desde hace 15 años, como dentro de muy poquito van a poder interpretar por su propia cuenta la data que les voy a compartir, que hemos recopilado nosotros y en colaboración con otros. Otra cosa importante es que China en América Latina ha jugado un papel importante para países que por alguna otra razón se han aislado, han sido aislados de los mercados internacionales de capital y China sí les ha atendido una línea que ha salvado muchos de los procesos políticos, incluso en esos países en América Latina. Y cuando uno mira realmente la cantidad de la inversión que los capitales chinos representan para la región de América Latina, no tenemos que remontarnos mucho más allá. En los últimos 15 años, estos capitales representan unos volúmenes más elevados que instituciones como el BID o el Banco Mundial. Finalmente, para un poco poner en contexto lo que estamos viendo, China rápidamente es capaz de cambiar tendencia, de hacer apuestas tecnológicas y de lograr a generar impacto a escala a raíz de sus iniciativas. En particular, la apuesta grande en inversión para América Latina incluido, pero China primero empezó con estos proyectos en Asia, de alguna forma su vecindario. Después hizo primeras planas de periódico por los proyectos que financió en África y en América Latina también ha tenido una incursión importante. Quizá Colombia se ha quedado un poquito más atrás en ese sentido y por eso es tan importante que podemos dimensionar y entender exactamente qué representa China más allá de las fronteras de Colombia, porque la verdad es la geopolítica por lo general se juega en unos territorios un poquito más lejos de lo que estamos acostumbrados. Ya veremos la evidencia de ello. Entonces, por ejemplo, la apuesta importante, que es una apuesta realmente del Partido Comunista Chino, en energías renovables, ha hecho que en
15 años, como yo siempre utilizo durante esta presentación, este periodo de tiempo, porque no representa una vida entera, representa un periodo de tiempo relativamente corto para el desarrollo de un país. Entonces es muy significativo, yo creo, entender en el poco tiempo que China ha tenido para realmente impresionar el mundo, la manera en la cual lo ha logrado. Desde el año 2000 hasta el año 2014, China logra transformar la base de generación energética del país y esta tendencia está siguiendo una trayectoria positiva y todo esto empieza literalmente con una decisión del Partido Comunista. Lo que ahora voy a presentar es una serie de datos, una serie de conclusiones y reflexiones que hemos creado conjuntamente con un equipo. El primero es un trabajo de Lourdes Casanova y Anne Miró, que ellas dos lideran el informe anual del Emerging Markets Institute en Cornell. Nosotros desde la Facultad de Administración siempre tenemos un capítulo dentro de este informe anual, siempre tratando de poner la realidad, los retos, pero también en alto las buenas prácticas del sector empresarial en Colombia. Y el segundo estudio en el cual me voy a basar es un estudio que hemos desarrollado conjuntamente con mi colega Juana García, con Lourdes Casanova, con un estudiante de nuestro Executive MBA, Alex Amalfi, y con un estudiante de nuestro pregrado, Carlos Martínez. Muchas gracias a todos ellos por las horas de discusión. Ahora quiero contarles a raíz de toda esta gran base de datos que tuvimos a nuestra disposición, alrededor de 600 eventos de préstamos de China a diferentes proyectos en un periodo desde 2017 a 2019. Estamos hablando de casi 50 países que recibieron estos préstamos y por otro lado, proyectos de inversión. Estamos hablando de casi 140 eventos en el periodo entre 93 y 2019 que se están ejecutando en 32 países destino. ¿Qué es lo que estamos viendo cuando estamos tratando de entender a China y sobre todo entender a China en América Latina y lo que esto representa para la competitividad de las empresas nativas, de las empresas locales? Pues empezamos a dimensionar un poco qué pasó aquí con China y cuando yo suelo ser provocadora con varios grupos de estudiantes en la facultad y siempre empiezo a hablar de China con esta gráfica preguntando realmente si ellos creen que el poderío de Estados Unidos es tan firme como lo fue cuando ellos eran unos niños. Y esto, por lo general, la respuesta es que lo que ellos perciben como realidad y los datos que les estoy mostrando revelan son dos realidades diferentes. Aquí estamos viendo información del Fortune Global 500. Esto es básicamente la lista de las multinacionales globales, no solamente las multilatinas, sino todas y las más grandes rankeadas. Y de este ranking se toman solo las 500 más grandes. Entonces es interesante ver cuál es el dinamismo, cuáles países entran, cuáles países salen y ganan protagonismo. Realmente la gran noticia acá, como pueden ver, es China. En esta serie de tiempo, lo que podemos ver es que en el año 2005 China empieza con 16 empresas en el ranking. Es la línea roja siempre es China, la azul Estados Unidos. Y en el año 2019, el último año en el cual está disponible la data, realmente hay una convergencia total. China está con 119
19 de las 500 multinacionales más grandes en el mundo y Estados Unidos con 121. Entonces, yo creo que al menos que tengamos muy presente esta gráfica, es un reto importante tratar de dimensionar qué significa China para el mundo empresarial. Yo creo que esta gráfica lo recoge de manera bastante acertada. Esta misma gráfica ahora la podemos ver a nivel país. Como se darán cuenta, Colombia no tiene una participación dentro de las empresas multinacionales más grandes ranqueadas en el Fortune Global 500. Aquí están todas y lo que rápidamente resalta es la pobre participación en América Latina en general. La mejor representada es Brasil como país de la región con 8 multinacionales en este ranking. México también tiene una representación más allá de un solo representante con 4 empresas, pero realmente en estos 15 años en los cuales China pasó de 16 a 120, realmente lo que sucedió en la región América Latina, ya no mirando solamente Colombia, solamente Brasil o solamente México, estamos viendo un estancamiento de toda la región desde el punto de vista de la competitividad de sus empresas más grandes. Probablemente podemos dedicar muchas horas para entender el por qué, pero recuerden que mi papel acá va a ser más en tratar de que ustedes cambien su percepción acerca de qué representa China para el mundo y para Colombia en particular y qué sigue en los años a venir a raíz de esta prominencia que pocos de nosotros tenemos bien dimensionada. Esto es otra gráfica de este mismo informe de Emerging Markets Institute hecho por Lourdes Casanova y Ann Miro. En este caso, lo que están ellas reportando acá es el número de papers, esos son trabajos científicos, artículos relativamente cortos que han sido altamente citados en los campos de la matemática y las ciencias de computación y estos artículos por lo general los producen centros de investigación o universidades. En ese caso estamos viendo el ranking de las universidades. Rápidamente va a resaltarles el hecho de que en esta franja top de los trabajos más citados en estos campos, hay muy poca diversidad geográfica. Van a ver que este binomio, esta lucha que estamos viendo en las otras gráficas, aquí está también repetida. China y Estados Unidos son los focos donde la innovación en las ciencias exactas, la matemática y las ciencias de computación se están desarrollando. Entonces, muy lejos quedaron ciertas alegaciones de que China era un país que copiaba el R&D y los desarrollos e innovaciones de otros. Lo que podemos ver es que aun cuando esto hubiera pasado y realmente pues la seguridad no la tenemos, hoy en día ellos están totalmente libres de culpa en el sentido de que su capacidad de crear innovación original es tan importante como la de Estados Unidos, que siempre fue el foco de la innovación tecnológica. Cuando estemos mirando la orientación de las inversiones chinas versus las inversiones de Estados Unidos en el mundo, también yo creo que es importante entender, es un dato que nos deja algo de idea acerca de cómo China percibe el mundo, cómo piensa en el mundo y cómo Estados Unidos mirando
flujos de inversión extranjera directa lo entiende. Entonces, ese en particular son los flujos asociados a las inversiones Greenfield para un periodo de 15 años, 2003, 2018. Lo que pueden ver es que Estados Unidos sí le apostó mucho a China como el lugar de producción de las fábricas del mundo, mientras que China escogió, sí, una estrategia muy enfocada en su vecindario, en sus vecinos, pero desde el punto de vista geográfico, una estrategia más ambiciosa, más expansionista. Finalmente, lo que les quiero mostrar es la gran convergencia que ha habido en los proyectos para desarrollar proyectos Greenfield por fuera de sus fronteras entre China y Estados Unidos. Aquí pueden ver que desde el año 2013 pues están intercambiando su liderazgo, pero están ahí muy pegados, muy a la par en su deseo y su capacidad de desarrollar actividades económicas por fuera de sus fronteras. Ahora quisiera pasar al análisis regional, donde quiero mostrarles cómo y en cuáles sectores China realmente tiene este interés estratégico que está también formando la base de su poderío económico. Entonces, acá lo que les quiero mostrar en primer lugar es el dinamismo de préstamos que ha habido entre 2012 y 2019. Aquí están los dos acuerdos de libre comercio con Chile y con Perú en la región. Lo que quiero mostrarles es el tipo de sectores que China realmente prioriza para la región en estos últimos años. Van a ver que el tema de energía renovable es el tema dominante para América Latina, pero también han hecho importantes proyectos en tema de transporte. Este tradicionalmente ha sido un sector donde China ha tenido interés, y tema de telecomunicaciones. Con respecto a otros sectores, a otras regiones, la distribución sectorial, por ejemplo, en su vecindario, que es Asia. China, en primer lugar, siempre expandió su impacto y su poderío precisamente entre los países vecinos, lo que rápidamente resalta es el tema de la generación de energía, el tema de renovables, el tema de alguna manera telecomunicaciones. Sabemos todo lo que ha sucedido con las redes 5G y el liderazgo tecnológico que tiene Huawei, y que de alguna manera ha sido percibido como un riesgo de seguridad nacional para el occidente. En Norteamérica, a diferencia de Asia, China ha tenido mucho más foco, mucha menos diversificación en los sectores en los cuales ha prestado sus grandes capitales. Para Norteamérica, esto es México, Canadá y Estados Unidos, hay un enfoque importante en generación de energía y un tema importante de energía y transmisión. ¿Cuáles son las ideas que quiero dejarles en este momento para que los pensemos? China empieza a cerrar una grandísima brecha en liderazgo, en competitividad económica hace 15 años. 15 años es poco tiempo, y en ese periodo China tiene una estrategia escalada, donde en un primer momento se enfoca en mejorar y expandir su influencia en sectores como por ejemplo el sector transporte. Más adelante se enfoca en generación de energía, y el tema de renovables es un tema junto con telecomunicaciones para periodos más recientes. Un número muy importante
de inversión china se va a su vecindario y esto es normal, pero también ha sido repartido entre África, América Latina, Europa, en menor medida, digamos, América Latina y Colombia en particular, pero África ha sido uno de los, un territorio importante dentro de los contextos emergentes. Y el tema de Greenfield es un tema muy importante. Entonces, ¿por qué China genera tanto interés? ¿Por qué genera tanta controversia? En particular, yo pensaría por qué China es diferente, porque China no es lo que nosotros estamos acostumbrados a identificar como el referente, como el futuro de la región de América Latina en unos años. Siempre nos han dicho, miran al norte y sabrán cómo se verá su futuro. Por primera vez, ese consejo, dicho acá en América Latina, nos genera algo de incomodidad porque lo que estamos viendo ante la crisis del coronavirus y lo que hemos visto en estos 15 años en puros indicadores y datos sobre el desarrollo de la competitividad de las multinacionales chinas es una historia distinta. Entonces, ¿por qué nos estamos haciendo estas preguntas? China es muy diferente de lo que nosotros estamos acostumbrados a pensar acerca de cómo se hacen las cosas. Y en particular, la relación entre lo público y el privado en China claramente tiene otro sabor que en Estados Unidos o en Europa hoy en día. Entonces, aquí precisamente otra vez les estoy trayendo datos porque lo importante es que nos hagamos las preguntas, probablemente sus respuestas no van a estar dentro de este espacio de conversación, pero podemos llevarnos esas preguntas y llegar a un espacio de conversación más adelante donde continuaremos nuestra conversación. China es muy diferente y quiero mostrarles dos evidencias con datos y rankings que en nuestra mirada occidental está acostumbrada a leer y a entender. Entonces, el primero de ellos se llama el índice de balance político. ¿Qué quiere decir esto? Eso es un índice que se mueve desde 0 y 1 y prácticamente te dice en qué grado tú como inversionista, como emprendedor, como empresario, corres el riesgo de que el Estado algún día se levante y te pida todos tus activos y básicamente nacionalice, te expropie. La idea acá es, entre más elevado es el índice, más seguro se siente el inversionista, más cómodo se siente con su actividad porque esta colectividad, el Estado, no le va a quitar lo suyo. Entonces, aquí en este particular gráfico que tenemos desde la serie desde 1990 hasta 2016, rápidamente uno identifica que donde más seguro, según el índice, se siente el inversionista es el Norteamérica y donde menos seguro se siente el inversionista, el emprendedor, es en China, donde básicamente el índice era 0 hasta el año 2013 y después estamos viendo como un saltico donde el inversionista empieza a sentirse más cómodo y esto aparentemente pasó hace solo 7 años. Lo que es interesante acá es ver cómo nosotros cambiamos la percepción de lo que significa ser emprendedor o empresario en un entorno socioeconómico y político como el de China en el año 2013, pero siempre la distancia entre lo que le presenta China y todo lo demás, América Latina en particular, África y Asia, que están los tres juntos en la parte media de la gráfica, pues sigue siendo como un mundo distinto.
Finalmente, eso es el otro tema muy polémico con el cual les quiero dejar pensativos. Y es aquí otro de estos temas importantes que sabemos leer acá en el occidente, es el tema de Transparency International. Su índice sobre corrupción es un índice muy importante. Los gobiernos en todos los países de la región en América Latina están pendientes y sus sociedades civiles también acerca de el fenómeno de la corrupción como un mal que todos necesitamos limitar y luchar contra él. Entonces, lo que hemos hecho acá es una ponderación de los índices de corrupción de los países en todas estas regiones. Lo que hacen es como ponderarlos por el volumen de inversión o de préstamo de capital chino que ha llegado en estas regiones. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Lo que estamos viendo es que China claramente está muy cerca, tanto en el tema, digamos, de percepción de corrupción con la región, pero su fuerte, o sea, su gran inversión es en regiones, desde el punto de vista del volumen de esta inversión, es en regiones con unos niveles muy similares de corrupción que ella misma, y estas regiones desafortunadamente son América Latina, Asia y África. Entonces, digamos, eso es donde un poco este ambiente de hacer negocios de maneras no del todo legítimas y transparentes, se han alimentado también de estas inversiones de parte de China. Entonces, con todo esto, quiero terminar esta es mi última gráfica que les quiero compartir y ya estoy recibiendo algunas de las preguntas de ustedes. Me encanta el hecho de que podamos conversar y yo tomaré varias o todas las que podamos dentro del tiempo que tenemos para conversar hoy. Lo que les quiero mostrar ahora es un tercer estudio que hicimos hace muy poco tiempo sobre competitividad de las empresas en América Latina. Es un estudio que hicimos con la metodología y bajo la supervisión del Centro de Estrategia y Competitividad de Harvard Business School, y les estoy mostrando únicamente uno de los resultados obtenidos de este estudio. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Una evaluación del sector empresarial en Colombia acerca de las palancas y los mecanismos para construir competitividad. ¿Cómo se lee esto? Los empresarios perciben una desmejora en aspectos desde el punto de vista comparativo con sus vecinos, con su región LATAM, en temas como infraestructura y logística, como normatividad, como infraestructura para la innovación, como el bilingüismo y como la calidad de los servicios de salud, que en este contexto del día de hoy es un tema crítico. Entonces, digamos, los temas estructurales que quitan competitividad del contexto empresarial, pero más allá del empresarial, al tema organizacional en Colombia, el sector empresarial se ha pronunciado y están bien diagnosticadas. Y aquí ante la forma de hacer negocios, ante la aspiración de conquistar y también exportar sus propias tecnologías que tiene China, mi pregunta para todos ustedes es: ¿de qué manera el sector empresarial acá en Colombia puede
competir, puede estar por lo menos a la par con este desarrollo en investigación y desarrollo y este impulso hacia más allá de sus propias fronteras que las empresas chinas en su mejor versión, por decirlo así, tienen. A mí me parece que hay aspectos muy prácticos y muy claros, como por ejemplo el tema del bilingüismo, que podemos trabajar y podemos a resolver, porque sin lugar a duda es una de las grandes, una de las grandes barreras a que el talento de los colombianos y en general de las personas en América Latina sea reconocido más allá de sus fronteras. En este momento quiero dirigir mi mirada a las preguntas que han llegado. Em, el hecho de que Colombia no cuenta con multinacionales, me imagino, en el ranking de Fortune Global 500, es una ventaja o desventaja. Yo contestaría de la siguiente manera. Las empresas que están en Fortune Global 500 están realmente hay varios impulsores o razones por las cuales terminan allá, pero lo más importante es que son empresas que son capaces de producir mucho valor, de generar mucho valor a raíz de los recursos con los cuales disponen. Entonces, esa buena relación entre el valor creado y el insumo lo llamamos productividad. Entonces, estamos hablando de que entre las 500 empresas más productivas, realmente no hay ninguna colombiana. No sé si esto es una buena noticia bajo absolutamente ningún contexto. ¿Por qué? Porque incluso cuando estas empresas pasan por crisis, sin lugar a duda, el momento actual es así, es un momento de gran dificultad. Lo que esas empresas tienen son procesos y tienen capacidad humana, talento, que puede ser redirigido y conducido hacia otras finalidades, hacia otros usos, pero la capacidad para hacer este cambio, para hacer la transformación, muchas veces está implícita, está adentro, simplemente porque cuentan con los recursos y esos recursos son financieros, pero también humanos. Yo diría que, por ejemplo, la única empresa que en algún momento entró en Fortune Global 500 que era colombiana, es colombiana. En su momento, Ecopetrol apareció por ahí alrededor del puesto 400 en un año en particular y después ya no. Yo pensaría que pensando precisamente en un Ecopetrol para el caso de Colombia, pues uno piensa obviamente en el valor de sus reservas, pero lo que yo creo que es más importante es pensar en el capital humano que tiene esta empresa. Entonces, esto yo creo que es una ventaja enorme, que siempre es una ventaja. Otra pregunta que nos han llegado por redes. Eh, ¿Qué oportunidades se le pueden generar a las empresas colombianas con China posterior a la coyuntura del COVID-19? Yo creo que posterior a la coyuntura del COVID-19 todos nosotros tenemos que tener mucha imaginación para ver cómo muchos de los procesos y hábitos nuestros van a ser distintos de lo que lo han sido. Nosotros en la academia, en la universidad, claramente hoy en día estamos pensando en otros formatos educativos, en otras experiencias educativas que mezclan el tema presencial con el tema virtual, con el tema inmersivo de hacer cosas. Entonces yo creo que todo esto nos pasará a varios de nosotros, a varios sectores, y estas oportunidades les estaremos descubriendo muy pronto. Pero yo creo que con respecto a China, la gran pregunta, cuya respuesta no tengo, es en qué grado vamos a tener a una economía estadounidense más bien cerrada para todos los demás. Entonces, ¿por qué? Porque yo diría que el foco natural de toda economía en términos de comercio es su vecindario. Lo he dicho muchas veces, en el caso de Estados Unidos es igual. Entonces,
esos modelos que son centrados en la geografía de la región, claramente explican mucho del intercambio, de la inversión entre Estados Unidos y todos los que están más o menos cerca. ¿Qué pasará? China está muy, muy lejos de América Latina, pero los factores económicos e institucionales claramente pueden influir en este trade-off económico y de tema de transporte, costos de transporte, que naturalmente haría que toda América Latina tendría un vínculo muy, muy estrecho con el rico consumidor en el norte del continente. Así que en parte la respuesta reside en qué grado Estados Unidos escogería cerrarse para que China puede entrar en este espacio, porque claramente Colombia hoy en día tiene una integración con la economía de Estados Unidos que no se compara por lo grande que es con respecto con la economía china. El siguiente pregunta que tengo acá es cómo generar confianza empresarial y cómo hacer para que las multinacionales chinas piensen en América Latina para invertir o hacer negocios. Yo creo que las multinacionales chinas tienen una vocación precisamente de expandirse. Ellos pues tienen una particularidad que hay sectores, hay aspectos que precisamente porque el Partido Comunista no aprueba ciertas actividades en particular. Hay temas de ocio, por ejemplo, el tema de apuestas. Son temas en los cuales hay como una decisión política en los cuales las multinacionales chinas no tienen permiso para incursionar. Pero para todo lo demás, business is business, entonces para los chinos también. Lo que estamos viendo, y es muy importante, no tuvimos oportunidad hoy de conversar, pero espero que muchos de ustedes estarían interesados en acompañarnos en el curso sobre desafío multilatino y cómo podemos hacer una invitación o unos mecanismos incluso institucionales para la articulación público-privada que próximamente estaremos lanzando desde la facultad. Ahí estaríamos mirando en mayor detalle, pero de una les puedo compartir. Cuando uno compara los márgenes en las empresas comparables entre China y Estados Unidos y uno mira la forma en la cual ellos utilizan el capital o los recursos, uno se da cuenta que las empresas chinas no logran generar tanto valor como sus contrapartes occidentales. Y parte de la explicación no es porque sus procesos productivos no son tan sofisticados, a veces es así, pero a veces hay un tema, dependiendo del sector, de reputación y branding. Lo que está claro es que en lo que se parecen un poco las empresas en América Latina, las multilatinas y las multinacionales chinas, es que su capacidad de extraer este premium por el reconocimiento de la marca o del lugar de origen como algo positivo, todavía no lo tienen, mientras que las empresas alemanas, por ejemplo, algunas empresas estadounidenses, claramente sí lo tienen. Entonces, digamos que hay un aspecto, llamémoslo reconocimiento, reputación, llamémoslo también, porque hay de esto y hay evidencia que eso es así, algo de prejuicio. Las empresas chinas sí están operando en varios sectores con un descuento simplemente porque no han logrado convencernos a todos nosotros que los productos son igual de valiosos. Vamos a tomar una pregunta más porque creo que el tiempo ya ha avanzado bastante y yo espero también tener la oportunidad de interactuar con ustedes en otras ocasiones. En ese momento aquí ve...
una pregunta, ¿cómo competir con China si ellos poseen la tecnología, la mano de obra relativamente barata y un manejo en su moneda efectivo para ser aún más competitivos? Entonces, eso creo que es una excelente pregunta y le quiero agradecer a Andrés Martínez por mandarla, porque yo creo que hay una respuesta a esta pregunta, pero la respuesta es una respuesta que nos va a retar y nos va a incomodar. Y la respuesta a esta pregunta, cuando yo les mostré la gráfica de los artículos más citados en el campo de matemáticas y ciencias computacionales, no sé si notaron la paridad que hay entre Estados Unidos y China. Realmente el camino es crear, el camino no es hacer lo mismo pero más barato, porque este camino ya lo ocuparon como ustedes mismos ya lo identificaron. Entonces, el tema de competitividad nunca ha sido, y yo creo que es un error interpretar la competitividad como la posibilidad de vender algo barato, la posibilidad de pagar unos salarios por debajo del mínimo legal. Eso no es competitividad, eso es miseria. Competitividad es cuando logramos crear valor, y este valor lo tenemos hoy en día. Estamos en el mundo donde el retorno a la inversión de las ideas es mayor que el retorno a la inversión en la tierra. Entonces, yo creo que tenemos que entender que incluso en el sector agrícola, al menos que haya un componente de innovación, un componente de tecnología, es imposible tener una rentabilidad razonable. Entonces, el único camino es que nuestras empresas en América Latina y en Colombia cambian algo de su forma de entender a la inversión para la investigación y desarrollo y para el desarrollo de sus propios trabajadores. Nosotros tenemos estos datos del estudio de competitividad de las empresas colombianas y hay una diferencia gigante, hay como una especie de dos equilibrios realmente en la forma en la cual las empresas en Colombia entienden las inversiones que se hacen en sus personas, o sea, el tema de desarrollo de personal, en capacidades, en formación. Nosotros lo que estamos observando es un grupo de empresas muy productivas con gran exposición a mercados internacionales, por lo general con prácticas de gestión muy sofisticadas, que entienden ese tipo de esfuerzos como una inversión en su propio negocio, mientras que un grandísimo número de empresas que luchan para lograr una productividad razonable, no impresionante. Ese tipo de empresas están como en otra historia, están viviendo en otro universo, donde en parte lo que ellos comparten como mindset es que cualquier inversión que se haga en las personas, en su desarrollo, en su formación, es un gasto, no es una inversión. Entonces, esa separación tan grande y tan marcada en el sector empresarial en Colombia es algo que tenemos que analizar, y yo creo que ahí nos tenemos que preguntar qué hacer, y ahí viene la pregunta. Yo creo que la respuesta es claramente más de lo mismo no vamos a poder hacer, si queremos tener un espacio en el mundo post-coronavirus, sobre todo si China realmente logra consolidarse como este líder, o por lo menos uno de ellos, que va a tener más influencia geopolítica, y que esta influencia llegue hasta esta región de manera importante. Yo creo que la forma en la cual la viviremos y produciremos en este mundo debe ser creando ideas, creando innovaciones, siendo distintos y encontrando maneras
a transformar las realidades sociales y medioambientales que nos rodean, porque los chinos tampoco es que son grandes amigos del medio ambiente. Yo creo que ahí Colombia y sus empresas tienen una gran oportunidad y desde la Facultad de Administración estamos tratando precisamente de mostrar estas oportunidades y espero que todos ustedes nos acompañen y que realmente logremos juntos encontrar estos nuevos modelos de negocio donde el valor para regenerar el medio natural también es parte del valor creado desde la actividad comercial. Son ideas que espero poder conversar con ustedes próximamente. Y en este momento creo que llegó el punto para despedirme y agradecer mucho la atención y las preguntas. Hay varias que no hemos abordado y no he podido eh, compartir mis ideas, pero sin lugar a duda en unas semanas tendremos la oportunidad de continuar. Me despido, le deseo lo mejor, mucha salud para ustedes y sus familias y decirles que queremos escucharlos y queremos apoyarlos en su camino para el desarrollo personal y profesional y apoyar a sus emprendimientos, negocios, actividades para que sean más resilientes en este momento y pueden adoptar a las oportunidades que el mundo nos va a ofrecer más allá de la pandemia, que sin lugar a duda vamos a poder sobreponernos a ella. Un abrazo de mí y hasta la próxima.